vía WhatsApp. Bonita tarde. Hasta luego. Ok. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar que es de Sumera Foundation, por esta parte que es de Latinoamérica. Hoy tenemos a nuestra invitada, quien es la doctora Araceli, y bueno, ella es una excelente neuróloga y les puede hablar muy bien sobre estos temas y ella pues nos podrá guiar muy bien conforme a cómo hacer ejercicio tratando con una enfermedad autoinmune. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es para mí un honor estar con ustedes. Les preparé una pequeña presentación en donde vamos a poder hablar un poquito acerca de precisamente estas enfermedades que son desmielinizantes y vamos a poder hablar un poquito también del ejercicio y la importancia que tiene. Eso es lo más importante, la importancia que tiene el ejercicio en ello. Permítanme, voy a compartir una pantalla. Espero que se alcance a ver. Sí, sí se ve. Excelente. Bueno, si me permite, Lizzy, voy a empezar. Eh, Miren, yo soy la doctora Araceli Reyes Guayagüe, soy neuróloga pediatra, además soy neurofisióloga clínica. Eh, Como les decía hace un momento, para mí es muy importante compartir toda esta información con todos ustedes. Lo estoy haciendo o lo voy a hacer con un lenguaje que sea bastante sencillo de entender, ya que estas enfermedades son muy complejas. Y pues bueno, nosotros los médicos tenemos a veces la manía de hablar con algunos términos que no se entienden muy bien, pero en esta ocasión vamos a hacerlo de una manera que pueda ser entendido por todos, ¿ok? El contenido de este webinar vamos a hablar un poquito de estas enfermedades desmielinizantes, vamos a hablar cuáles son los síntomas físicos más comunes, es decir, los malestares que tienen los pacientes cuando llegan con nosotros y que les pueden orientar un poquito acerca de de cómo se traduce estas enfermedades en el cuerpo. ¿Qué importancia tiene la actividad física en pacientes que tienen este tipo de enfermedad? Y bueno, cómo es el impacto del ejercicio en enfermedades desmielinizantes. Además de que vamos a hablar un poquito acerca del tipo de actividad física que se puede realizar y cómo se puede organizar para poder realizarla y que tenga los beneficios que nosotros buscamos. Dentro de todo, y seguramente muchos de ustedes van a estar muy empapados de esta información, es bueno saber que en pediatría, al menos en los niños, las enfermedades desmielinizantes son todavía poco frecuentes. En la edad adulta son más frecuentes, se encuentra ahora, actualmente se ha ido incrementando un poquito más la frecuencia en los niños, es decir, en menores de 18 años, pero en adultos ya hay incluso muchos estudios que se realizan tanto para tratamientos, diagnósticos y demás. Hay una mayor gama de tratamientos que pueden utilizarse en adultos. En los niños es un poco más complejo, pero desafortunadamente estas han ido incrementando. Estas enfermedades o estas condiciones, para poder nosotros definirlas o para poder decir qué enfermedad es la que está padeciendo el paciente, eh, tiene ciertos criterios diagnósticos. Nosotros llamamos criterios diagnósticos a características que tiene el paciente para poder definir en qué tipo de enfermedad la podemos catalogar, porque los tratamientos no siempre son los mismos, son un poquito diferentes. Esa es la importancia de saber qué tipo de enfermedad se tiene. La mayoría de veces este tipo de condiciones se presenta en pacientes que previamente son sanos, que no tienen ninguna característica clínica y que se empieza a presentar con algunas manifestaciones que vamos a hablar. Lo importante de cuando se presenta un primer evento es el abordaje, porque ahí pueden haber muchas sospechas diagnósticas, es decir, muchas enfermedades que se pueden parecer de acuerdo a los hallazgos. Una de las características de este tipo de enfermedades son lo que llamamos nosotros déficit neurológico o alteraciones en el sistema nervioso central. Y estas se traducen como debilidad, por ejemplo, o falta de disminución de la visión. Y las causas de estas características son muchas. Entonces, nosotros en la parte de que hacemos un abordaje, es decir,
tratamos de identificar cuáles son los síntomas para poder dirigir precisamente o sospechar algún tipo de enfermedad. Este tipo de padecimientos tienen muchos fenotipos. ¿A qué se refiere el fenotipo? Que tienen muchas características. No son pocas, porque el sistema nervioso, pues obviamente está implicado en muchas funciones. Entonces, si esas funciones se ven alteradas, van a manifestarse de diferente manera. A eso le llamamos nosotros el fenotipo, ¿ok? La mayoría de estas enfermedades tienen como tal un origen autoinmune. ¿Qué quiere decir? Nuestro sistema de defensa a veces al momento con el afán de cuidarnos se equivoca de células y en lugar de ir a las células que son las que están afectándolo y pueden ser por alguna infección, por algunos virus, en lugar de ir directamente a ese lugar, van a diferentes regiones. En este caso de las que vamos a hablar, van a ir a la mielina. Ahorita vamos a ver qué es la mielina en forma general. Y entonces esta alteración de la mielina afecta esencialmente el sistema nervioso central. ¿A qué nos referimos? Al cerebro y la médula espinal específicamente, aunque también los nervios, es decir, todo aquel sistema que va hacia los diferentes puntos de extremidades y demás, también pueden llegarse a ver afectadas. Estos padecimientos pueden ser monofásicos, es decir, que se presentan una sola vez en la vida en cuanto al padecimiento y no se vuelve a presentar nada, o multifásicos, que quiere decir que se está presentando una alteración del sistema nervioso, pueden mejorar o pueden recuperarse de esa alteración y después se vuelven a presentar varios o eventos. A eso se le llama multifásico, varias fases de esta alteración. El decir que tener una alta morbilidad se refiere a una alta caracterización o manifestación de la enfermedad como tal. Como les había explicado hace un momento, a veces se ha relacionado algunas infecciones, principalmente virales, y como les decía, el sistema de defensa lo que hace es tratar de cuidarnos de esas infecciones y no siempre van al lugar a donde deberían de cuidarnos o de quien deberían de cuidarnos y se equivocan y van a las células a la recubierta de las células nerviosas, que en este caso es la mielina. Se han relacionado también con situaciones de tipo hereditario por algunas características que tienen algún tipo de enfermedades desmielinizantes y lo que sucede en este tipo de enfermedades es que va a haber una destrucción de esa vaina de mielina de ciertas células del sistema nervioso, que son los oligodendrocitos y células de Schwann. ¿Qué pasa entonces? Que nosotros, o para que el sistema nervioso pueda llevar la información desde el cerebro a diferentes zonas de nuestro cuerpo o de la médula espinal también a toda la región propia de la médula, es necesario que se lleve esta información por medio de impulsos nerviosos, ¿ok? Es como un sistema de cableado, digámoslo así. Y estos cables, que son los nervios o que son las neuronas, deben de tener cierto aislante. Ustedes han visto a veces que los cables por dentro tienen pues el cobre, que es por donde se transmite esa energía eléctrica, y por encima están recubiertos por una recubierta plástica que son lo que lo aísla, es decir, para que no hagan cortocircuito. Más o menos así funciona el sistema nervioso. Esa mielina cubre esos axones, esa parte de la célula nerviosa que es por donde se va a transmitir los impulsos. Esa transmisión se facilita precisamente con ese aislamiento, con esa recubierta. Cuando hay una desmielinización, estamos hablando que esa cubierta se pierde. Es decir, si lo traducimos de una manera un poquito más entendible, es como si un cable se pelara, ¿sí? Cuando un cable te pierde esa cubierta, ya no se transmite la energía eléctrica como debería. Eso mismo pasa con los nervios, eso mismo pasa con las células nerviosas, ¿ok? Y ante todo esto, nosotros debemos saber que esa mielina o esa recubierta puede ser secundaria a cambios o degeneración, que no vamos a hablar ahorita, o puede ser una desmielinización primaria. Como les decía hace un momento, células de nuestro propio sistema de defensa va, las ataca y entonces hace que esa mielina desaparezca. Estas comúnmente decíamos que son autoinmunes, pero también se produce junto ante esa autoinmunidad o ese daño por nuestro propio sistema de defensa, se produce inflamación y esa inflamación provoca lesiones que ahorita vamos a ver
a grandes rasgos, no vamos a explicar así como médicamente, pero a grandes rasgos vamos a ver esas lesiones por las cuales o por medio de las cuales podemos nosotros ir dirigiendo precisamente nuestra orientación del diagnóstico final. Aquí, por ejemplo, tengo esta imagen y me gustó mucho porque con esta nosotros podemos ver un axón que está, es decir, el axón es toda esta colita, digamos, de la célula. Esta es la parte del cuerpo de la célula nerviosa o de la neurona. Y todo esto que se ve como salchichita es la mielina. Vemos cómo en condiciones de desmielinización primaria o desmielinización en general se va rompiendo esa cubierta y entonces aquí el impulso pasa rápido. Pero aquí, como ya está con esa cubierta ya afectada, el impulso no logra pasar. Por eso, precisamente, cuando eso llega a suceder, nosotros podemos o el paciente puede llegar a tener diferentes síntomas porque ya no hay una función adecuada. ¿Ok? Estas enfermedades que decíamos que son monofásicas, no vamos a hablar de las monofásicas porque comúnmente cuando aparecen la mayoría de ellas o muchas de ellas no necesitan un tratamiento que modifique su evolución. Se aparece un daño, un déficit neurológico, habíamos dicho, como en el caso de neuritis óptica, es decir, que hay disminución de la visión, esta se da un tratamiento y puede recuperarse si es que el tratamiento se da de manera adecuada y muchos otros factores que están alrededor de ella. Pero a veces ya no vuelve a suceder, ya no pasa nuevamente. Una mielitis transversa, que se refiere, ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, que se refiere a una alteración de la médula, una inflamación de la médula, como habíamos dicho anteriormente, que puede provocar debilidad en alguna parte del cuerpo. Comúnmente es ya sea desde la parte cervical hacia abajo, es decir, los brazos y las piernas, o las piernas, y alguna enfermedad como se llama la encefalomielitis aguda diseminada, que también afecta a nivel cerebral, no nada más la médula, sino también el cerebro. ¿Ok? Pero estas que son monofásicas, como les decía, de una sola fase, se da tratamiento y se establece un déficit neurológico, a veces se recupera por completo y ya no vuelven a pasar. En las multifásicas, las más características o las que son de una representación más importante en la población son la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, que como les decía hace un momento son muy complejas, a veces es difícil diferenciarlas, ¿ok? La distribución de ellas va cambiando con la edad. Aquí nada más les puse de edad menor de 18 años, pero también en edad adulta va cambiando. En los niños, al principio, la mayoría, de 0 a los 2 años, la mayoría puede ser de un tipo monofásico, es decir, de una sola fase. Pero vean cómo en la otra gráfica vemos cómo va diferenciándose y entonces ya tenemos mayor cantidad, una cantidad más o menos es igual a menores de 12 años, de neuromielitis óptica, pero la esclerosis múltiple sí aumenta en su frecuencia, sí es más frecuente. En los adultos es también muy frecuente estas dos, aunque hay otras enfermedades más que se agregan, pero son menos frecuentes todavía, por eso no las vamos a mencionar, pero en general de lo que estamos hablando en esta charla nos va a ayudar, con estos ejemplos, nos va a ayudar un poquito a orientarnos un poco más, ¿sí? En cuanto a los síntomas que decíamos que teníamos que hablar de las manifestaciones, ¿cómo podría yo pensar que un paciente tiene este tipo de enfermedades? Hablamos de algo que se llama espectro clínico, es decir, un abanico de síntomas que se pueden estar presentando. Y estas manifestaciones a lo largo de los años han ido cambiando y a veces van dependiendo de cómo, en qué lugar se encuentra la alteración. Decíamos a nivel de cerebro, de la médula, de manera más frecuente, pueden dar sintomatología. A veces les digo, dependiendo del lugar del cerebro donde se afecte, va a ser la manifestación. Entonces, casi que cualquier cosa podría ser una manifestación de una enfermedad desmielinizante. ¿Ok? El tratamiento de estas enfermedades son dos, se divide en dos. Uno, cuando es el tratamiento agudo, es decir, cuando el paciente presenta los síntomas. En el momento que el paciente está presentando un síntoma, una manifestación, una alteración, se da un tratamiento que comúnmente son esteroides, porque decíamos que hay inflamación. Se inflaman las diferentes regiones por ese corto, digamos, que se hizo, por esa vaina que ya no está, esa vaina de mielina como no está, pues hay alteración ahí y entonces las células lo que hacen es provocar o a su alrededor hay inflamación y esa inflamación se tiene que tratar con algo que vaya directamente a ese lugar y los esteroides lo hacen.
Este tratamiento se da tanto en esclerosis múltiple como neuromielitis óptica. Y en el caso de los eventos que ya están o ya una vez establecido el diagnóstico, se da un tratamiento que se llama modificador de la enfermedad. Es decir, me va a modificar cómo va a evolucionar esta enfermedad. Va a tratar de retrasar los síntomas o de que estos no aparezcan. Mientras menos veces aparezcan, es mejor para el sistema nervioso porque entonces va a dejar menos secuelas. Algunos pacientes que tienen esclerosis múltiple van a tener un tipo de esclerosis múltiple en el cual los síntomas se van agregando, no van mejorando, se agregan, se agregan, se agregan. Afortunadamente no es la más frecuente. Lo que comúnmente sucede en este tipo de esclerosis múltiple es que aparece una alteración, ya decíamos debilidad, por ejemplo, alteraciones de de las sensaciones o sensibilidad, alteraciones de la visión, y cuando esto aparece, a veces con los esteroides disminuye o mejoran en cuanto a estos síntomas y pueden llegar a desaparecer, es decir, volver a un estado basal en donde no hay ningún síntoma. Y estos cuadros se pueden estar presentando, ¿de acuerdo? Esto va a ser o va a depender del tratamiento que nosotros demos. Pero decía yo hace un momento, la neuromielitis óptica tiene un tratamiento diferente a la esclerosis múltiple. Por eso es importante identificarlo. Cuando damos algunos fármacos pueden darse en ambas, pero para toda esta modificación sí es diferente un tratamiento del otro. En la neuromielitis óptica tiene ciertas características que ahorita les voy a mencionar, pero que en general comúnmente afectan a nivel de la visión o de una neuritis como tal y pueden afectar también a médula. Aunque bueno, esta también tiene un espectro, es decir, puede haber unas situaciones muy discretas de síntomas, hasta unas manifestaciones muy floridas o en muchos lados de alteración en el sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, cuando iniciamos nosotros o identificamos de manera temprana, es decir, desde la primera vez que se presentó, desde las primeras veces que se presentan los síntomas, vamos a poder ayudar, vamos a poder categorizar el tipo de enfermedad y vamos a poder dar y dirigir mejor el tratamiento, que como ya les expliqué, lo principal es que no tengan muchos síntomas, que no haya síntomas nuevos o que no se estén presentando esos síntomas de manera recurrente, porque si no dejan secuelas. Las secuelas, pues bueno, ya es el daño ya establecido. Aquí nada más quería ponerles esto porque precisamente vean cómo hay una gran variabilidad en cuanto a cuando nosotros hacemos el diagnóstico de estas enfermedades, estas dos principales enfermedades, y vemos cómo incluso cuando nosotros hacemos tomas de líquido cefalorraquídeo, podemos encontrar en estas, por ejemplo, tanto esclerosis múltiple como neuromielitis, unas sustancias, le vamos a decir, no son sustancias, son situaciones de inmunidad que se llaman bandas oligoclonales. Y que a lo mejor eso dicen, bueno, en las dos aparecen. Entonces vemos cómo es muy difícil categorizarla si nosotros nos fuéramos. No es como, por ejemplo, cuando un paciente tiene o estamos pensando que tiene anemia en general, que también la anemia tiene algunas características y hay de diferentes tipos, pero vamos a decir de anemia, en donde decimos, este paciente está muy pálido, tiene como que mucha fatiga, vemos que se marea, tiene dolor de cabeza, pienso que tiene anemia. Le tomo un estudio de laboratorio y veo que en la sangre sí se puede ver que hay anemia. Ah, ok, con eso ya hago el diagnóstico. ¿De acuerdo? En este tipo de padecimientos no siempre sucede así. No tenemos como un marcador tan específico como para decir con este. En neuromielitis óptica un poquito más dirigido porque hay algo que se llaman anticuerpos que van dirigidos hacia una región en específico y que esto nos puede orientar un poquito más. Pero bueno, este cuadro solamente es para que vean que es complejo porque además los síntomas son muy parecidos también entre ellas. Aquí, para que veamos esta parte, decíamos en la esclerosis múltiple, esta es una enfermedad crónica, autoinmune, ya lo habíamos dicho, y tiene alteraciones, decíamos, de manera recurrente.
pueden estar remitiendo, es decir, desapareciendo y volviendo a aparecer, desapareciendo y volviendo a aparecer, pueden ser o comúnmente son en diferentes, de diferentes síntomas, no es el mismo todo el tiempo, sino a lo mejor en un primer cuadro es una debilidad de las piernas, por ejemplo, y el otro, la siguiente vez a lo mejor es disminución de la agudeza visual, a lo mejor en la siguiente vez es vértigo, como lo estamos viendo aquí, puede haber pérdida visual. Hay fenómenos que son característicos de esta, como es la parte del Hermit que llamamos, que es un fenómeno en el cual al paciente se le hace que doble el cuellito, se hace una flexión del cuello y ellos sienten como una descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque hay una alteración a nivel de esta parte medular que nosotros estábamos hablando, ¿ok? O ese fenómeno de Udorf, que es aquel en el cual hay cierta situación en la que hay calor y aumentan los síntomas del paciente. Entonces, estos pacientes también pueden tener una visión doble porque puede haber una parálisis de alguno de los ojos, puede haber debilidad o parálisis de alguna parte del cuerpo. En la neuritis óptica ya habíamos hablado que esa es cuando se afecta, esa sí es comúnmente es monofásica, pero puede formar parte tanto de la esclerosis como de la neuromielitis. Y es una situación en donde el nervio óptico se ve afectado y hay pérdida de la visión. Es decir, empieza el paciente a ver borroso y después puede llegar hasta afectarse completamente que no ve o nada o solamente ve los cambios de luz. Puede haber nada más a cuentadedos, etcétera, ¿no? Y comúnmente es de un solo ojo y ya puede cambiar, a veces es del otro, hay dolor al movimiento del ojito y también tiene que ver, o les decía yo, la sensibilidad a la luz o alteración en la visión de los colores, algo que llamamos nosotros discromatopsia. En la neuromielitis, como ya les había mencionado, lo que hay es una neuritis óptica que comúnmente es unilateral, es decir, la afección del nervio óptico con disminución de la visión, pero también va a haber alteración de la médula. Y la alteración de la médula tiene muchas funciones, entre ellos la fuerza, entonces va a haber debilidad, ya sea de extremidades inferiores o de las cuatro extremidades, y comúnmente se acompaña con alteración del control para ir al baño. Es decir, el paciente no siente, eso llamamos del control de esfínteres, no siente cuando hay una cuestión para poder que le indique que quiere ir al baño, sino puede haber salida de pipí o puede haber estreñimiento, por ejemplo. Y esta parte última se debe a mielitis, es decir, a una inflamación de la médula, como pasa en la mielitis transversa, que también forma parte de la neuromielitis y cuya principal síntoma es la debilidad. ¿Ok? En la esclerosis múltiple no vamos a hablar, no les voy a dar una clase de todo esto, pero solamente quiero que vean que hay algunos factores de riesgo que debemos nosotros de identificar, como la deficiencia de vitamina D, que se ha visto en muchos pacientes que cuando esta está disminuida tienen un curso peor, es decir, tienen más síntomas que cuando nosotros logramos mejorarla, ¿ok? Obviamente el tabaquismo, como comúnmente sucede, pues puede dar afectar en diferentes zonas, incluyendo sistema nervioso. Hay algunos virus, algunas cuestiones ambientales, ya decíamos lo genético. Y nuevamente aquí veíamos, o lo que les estaba explicando hace un momento, acerca de la inflamación. Hay células, todas estas son células nerviosas, y la parte de la mielina, y que se ve afectada precisamente, o que al verse afectada provoca inflamación porque posteriormente lo que va a dar son estos síntomas que los dividimos así porque también parte del sistema nervioso es el cerebelo, es un órgano pequeño que se encuentra en la parte posterior del cráneo que tiene que ver con la marcha y la coordinación. Entonces, muchos pacientes pueden llegar a tener alteraciones de la marcha sin que sea una alteración de médula estrictamente. O tienen que ver, ya decíamos, el vértigo que decíamos hace un momento. Y en la parte de la corteza cerebral también pueden llegarse a afectar dando síntomas de deterioro cognitivo, es decir, una disminución de la memoria, una alteración en la atención, una alteración en el juicio, o en decisiones que comúnmente requieren cierta análisis, ellos pudieran tener esa afectación.
Muchos pacientes cuando ya es una forma crónica lo llegan a tener, ¿ok? Y aunque comúnmente estas enfermedades son algo que llamamos sustancia blanca, es decir, lo que está más adentro del cerebro, lo que está más externo se llama corteza y lo de adentro, sustancia blanca. Eh, con esta inflamación que hay, con este daño que se va extendiendo, puede llegar a afectar también la sustancia gris o la corteza y ante ello, pues dar precisamente estas alteraciones de las que hablábamos. Además, conforme a eso se ve afectado, también da alteraciones emocionales, como la parte de la depresión y la fatiga. Y lo que habíamos hablado hace un momento de este fenómeno de Eudrop, que tiene que ver con el calor y el ejercicio. ¿Ok? Cuando hay un aumento de temperatura, hay mayor síntomas, comúnmente fatiga, que es lo que se presenta y que hay que cuidar bastante bien en los pacientes que tienen esta enfermedad. Aquí nada más, no lo voy a repetir, solamente vean cómo precisamente como es sistema nervioso, pues va a tener implicaciones en muchos niveles, ¿ok? Y que esos niveles, pues bueno, se van a ver, al verse alteradas estas funciones, pues también van a dar algunos síntomas, incluso en la parte de sensibilidad, como dolor, por ejemplo, o una disminución en la percepción de las sensaciones, que se llama hipoestesia. Decíamos alteraciones urinaria, retención con estreñimiento y demás. Y les decía que esta presentación pues puede ser que estén presentándose los síntomas y remitiendo, otro síntoma va a remitir, es decir, se va a desaparecer, pero hay ocasiones en que se van presentando y se van quedando ciertas alteraciones o secuelas o discapacidad, como ya se le llama posteriormente, y pueden seguir avanzando esa discapacidad a lo largo del tiempo. Entonces, lo que se quiere evitar siempre es llegar a esto. Se quiere dar un tratamiento adecuado para que no lleguemos a esto. Estos son criterios que son los que se buscan y que los que nosotros identificamos para que podamos definir la enfermedad como tal. Y estas solamente son imágenes que yo quiero que ustedes vean porque seguramente a muchos de ustedes hay muchos pacientes que están viendo esta plática y seguramente les enseñaron sus estudios de imagen, que son nuestra resonancia, donde ven estos puntitos blancos que se refieren precisamente a inflamación de la que hablábamos, ¿no? En otras se ven diferentes porque son diferentes formas en las que se realiza el estudio. Pero comúnmente lo que identificamos pues son estos puntos blancos que nos hablan de inflamación, como aquí también lo podemos nosotros ver y como lo podemos ver en esta también en la médula, donde las secciones en la esclerosis son más cortitas o son bien establecidas en segmentos pequeños. Hay muchos tratamientos que se van dando, ya les decía, últimamente en los últimos años hay todavía más y en adultos hay más variedad para que nosotros demos, ¿ok? En el caso de la neuromielitis, no vamos a hablar tampoco demasiado de ella, pero sí quiero que vean cómo hay estas placas blancas de las que estábamos hablando hace un momento y que les explicaba yo que se ven predominantemente en la sustancia blanca, lo de que está alrededor es la corteza y esto es lo blanco, pero son más grandes comúnmente. Se presentan de esta forma, aunque pueden presentarse en un solo lugar o una sola lesión, ¿ok? Esto aunado a otras características que vamos a ver nosotros ahorita y que decía yo, pues bueno, se ven unas placas, les decía yo, un poco más grandes y las lesiones en médula que son totalmente más largas o más pronunciadas, ¿ok? Dentro de estos criterios para decir que hay neuromielitis, nosotros tenemos en cuenta algo que llamamos anticuerpos de antiacuaporina, que son inmunoglobulinas, les decía yo, ciertas inmunoglobulinas que se encuentran en ciertas regiones, principalmente en sistema nervioso, y que cuando están afectadas o cuando se presentan esos anticuerpos, es decir, estas células que van a esas regiones, nos habla directamente o nos debe hacer sospechar completamente en esta enfermedad, lo que comúnmente no acompaña a la esclerosis múltiple. ¿Ok? La esclerosis múltiple hablamos de bandas oligoclonales, pero comúnmente no se acompañan de esas. Y les decía que a veces hay algo que se llama espectro porque a veces puede estar presentes los anticuerpos con una sola de las características que ya que se presentan en los pacientes. Entonces, esto nos hace a nosotros como médicos pedirlos para que podamos orientar un poquito más el diagnóstico.
Nuevamente esas resonancias, les decía yo, a veces son tan pequeños esas lesiones, no siempre van a verse en todos lados. A veces con los anticuerpos y con estas pequeñas lesiones podemos ir orientando el diagnóstico. Vean aquí, este paciente nada más en una región tenía una alteración, esta corresponde a esta parte. ¿De acuerdo? Y lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en esta siguiente, es cómo hay otra lesión, nuevamente es de inflamación, ¿de acuerdo? Y esta inflamación nosotros la vamos a identificar con ese colorcito que decíamos, ¿no? Con este color blanquito en la resonancia magnética. Ahora sí vamos a hablar del ejercicio. ¿Qué pasa con el ejercicio en estos pacientes? Ok, ya hablamos y ya dijimos que estas enfermedades dan alguna cuestión de déficit o de alteraciones motoras, hablamos nosotros, es decir, debilidad, que eso es como lo más, digamos, lo más evidente en estas enfermedades. Obviamente, si hay una lesión en el nervio óptico, pues puede haber una alteración a este nivel y al disminuir la agudeza visual, es decir, la visión, podría quedar también como una secuela, es decir, no se recupera por completo esa visión, ¿de acuerdo? Y eso comúnmente lo vemos cuando hay esta afección en el nervio óptico, ¿de acuerdo? Siempre que hay algún tipo de alteración, lo importante para nosotros es, bueno, ya dijimos que identificar y dar tratamiento, pero lo otro es recuperar, porque si no, la calidad de vida del paciente se ve afectada. No es lo mismo un paciente que haya recuperado al 100% su visión, por ejemplo, a alguno que no se logró hacer, porque pues obviamente les cambia la vida. Nosotros intentamos que regresen a no tener ese déficit. No es lo mismo un paciente que tuvo una mielitis y dejó de caminar, a un paciente que se le dio el tratamiento, se le vigiló y ya no necesitó, y necesitó a lo mejor rehabilitación para poder, volver a caminar y que ya haga su vida normalmente de forma independiente. Entonces, el ejercicio en esta parte, que decíamos que es lo que vamos a ver, toma un papel muy importante. Pareciera ser que cuando la gente escucha en redes, en lo que sea, hay que hacer ejercicio, se piensa a veces que es una cuestión solamente estética. Y la verdad es que no, la verdad es que tiene implicaciones en muchas partes, en muchos órganos, incluyendo el sistema nervioso. Para ello es importante que nosotros veamos, aquí nada más para que veamos otra vez los síntomas, que el tratamiento de las enfermedades desmielinizantes va a ser sintomático, es decir, dependiendo del síntoma que se tenga, se da el tratamiento, decimos vamos a tratar la inflamación, si el paciente en determinado momento está teniendo algún síntoma en específico, hay que tratarlo, el modificador de la enfermedad, el tratamiento que decíamos de la inflamación o de brote o recaída, dependiendo de cuál sea la enfermedad, así es como se le denomina, y el tratamiento también nos tiene que ayudar a preservar la calidad de vida del paciente, a preservar su función a nivel cerebral de la que hablábamos acerca de esa cuestión de tomar decisiones, de memoria y demás, y evitar que progrese la enfermedad. Y esto no solamente lo vamos a lograr con este tratamiento farmacológico, se va a lograr también con el ejercicio físico. Aquí es importante saber que el beneficio va a darse a nivel del sistema musculoesquelético, es decir, los músculos, de los huesitos, a nivel cardiovascular, es decir, a nivel del corazón y de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? A nivel respiratorio, ¿ok? Del oxígeno que nosotros, bueno, de la forma en que estos oxígeno y dióxido de carbono hacen su intercambio y dan precisamente ese alimento al resto de los tejidos, en la parte metabólica que tiene que ver con el azúcar, por ejemplo, con las grasas, que eso cuando se acumulan, pues obviamente dan otras enfermedades. Y el impacto, ¿qué quiere decir? O a esta parte, ¿cuál es el beneficio? Ya vimos que es a este nivel, pero ¿cuál va a ser el impacto? El impacto va a ser, o lo que vamos a nosotros a cambiar, va a ser las enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, evitar que haya
diabetes mellitus o incremento del azúcar en la sangre, que haya dificultades o alteraciones pulmonares que nos den dificultad para respirar. En el riñón también nos va a ayudar y otra vez evitar el deterioro cognitivo, es decir, la parte, decíamos, que tiene que ver con todas nuestras funciones de memoria, atención, juicio, raciocinio, lenguaje incluso, ¿ok? En las enfermedades desmielinizantes tienen también que ver, o lo que nosotros identificamos, ¿verdad? Es una mejoría en la función de los músculos, los huesos, las articulaciones, ¿ok? La mejoría de la capacidad cardiovascular, porque muchos de los pacientes cuando tienen algún déficit van a necesitar estar hospitalizados y van a tener esa fatiga como que se va acumulando y entonces puede verse afectada esa capacidad cardiovascular. Con el ejercicio la vamos a recuperar o mejorar. La función respiratoria, la función inmunológica, que eso no habíamos mencionado antes y que decíamos que en la parte de estas enfermedades que estamos hablando, toma un papel muy importante. Y en la de neuroprotección, porque ahorita vamos a ver cómo se ha investigado esto con respecto a las neuronas. Hay modelos que se han hecho en animales, hay modelos que se han hecho experimentales, en donde se dice que el ejercicio nos va a ayudar a mejorar esa respuesta inmune en el cerebro, en la médula, en los nervios, ¿ok? Va a poder ayudarnos cuando ya la neurona está dañada, cuando ya la vimos como en las imágenes previas que ya está dañada, nos va a ayudar a protegerlas y en determinado momento a restablecer su función, ¿ok? Además nos va a ayudar a que haya una disminución o que ya no esa mielina, esa cubierta que habíamos dicho, que ya no se esté disminuyendo, que se mantenga, ¿ok? Y que entonces las neuronas se comuniquen mejor entre sí. Al haber una mejor comunicación entre las neuronas, va a permitir que la función o las funciones del cerebro y de la médula y de los nervios, de las neuronas, se transmitan de manera adecuada. ¿Ok? Ahora, dicen, ok, sí, ya nos dijeron que el ejercicio y todo esto. Bueno, ¿qué pasa con el ejercicio físico sobre esta mielina, sobre esto que está recubriendo a las neuronas? Se ha demostrado ya en algunos estudios, en el 2018 se hizo una revisión de muchos estudios que se han publicado a nivel mundial y se identificó que estos pacientes que hacen un ejercicio físico continuo de forma moderada mejoran esa regeneración de la vaina de mielina, ¿ok? Y esto lo hace por medio de que las proteínas o estas sustancias que tienen que ver, que están relacionadas con la mielina, aumente su concentración y entonces mejoren esa recubierta y secundariamente mejoren la función de la neurona. ¿De acuerdo? Además, también se ha visto que además de que les ayuda a regenerarse esta cubierta, permiten que no haya una alteración extra, que no se siga desgastando, que ese cablecito que habíamos visto con la cubierta es como si le quisiéramos poner cinta de aislar a un cable. Algo así quiere hacer el ejercicio, algo así pasa con los pacientes, ¿de acuerdo? Ojalá fuera tan mágico, no es tan mágico, necesita cierto tiempo, necesita ciertas características que vamos a ver para que esto funcione, ¿ok? Esto el ejercicio físico modifica entonces la enfermedad, porque se ha identificado que hay una disminución de los brotes o recaídas, que hay una disminución de esas manchas que me interesaba que las vieran para que pudiéramos hablar de ellas, que esas manchas que veíamos en la resonancia magnética se hagan más chiquitas, ¿de acuerdo? Que esas manchas blancas se hagan más pequeñas, que la discapacidad cuando se presenta, es decir, el déficit que deja alguna de estas lesiones también disminuya, que ya no progrese tanto la enfermedad, obviamente aunado al tratamiento farmacológico que se da modificador de la enfermedad, y que además se ha visto que en los pacientes mejora la velocidad al caminar y a algunas pruebas de resistencia. ¿Por qué? Porque todo esto es secundario a esa mejoría de la vaina de mielina y de la función neuronal que hay. ¿Ok? Hay algo que se llama neuroplasticidad y entonces se ha visto también
desde el 2015, ya se había identificado que precisamente la actividad física tenía cierto efecto sobre el volumen cerebral, ¿ok? Esto, todo lo que vemos aquí, este es un cerebro así como de ladito, y todo lo que vemos aquí son las vías que están ahí presentes, ¿de acuerdo? Entonces se ha visto que estas vías tienen un mejor funcionamiento, tanto a nivel de la corteza, decíamos, de lo que está en lo más externo del cerebro, lo del medio del cerebro, y otras estructuras que se encuentran también ahí. Y debemos de identificar aquí entonces qué es actividad física y qué es rehabilitación, ¿de acuerdo? La actividad física me va a ayudar para mejorar la condición, pero además me va a ayudar a todo lo que ya mencioné anteriormente, ¿ok? Neuroplasticidad, mejorar de la vaina de mielina y demás. Y la rehabilitación me va a ayudar a mejorar las funciones. Cuando un paciente ya tiene una debilidad, ya se le dio tratamiento, ya paramos la inflamación, ya paramos la debilidad, que ya no progrese, que ya no se haga más débil el paciente. Entonces lo que vamos a hacer es mejorar esa función por medio de los ejercicios de rehabilitación. Y esto puede estar combinado posteriormente, la rehabilitación más la mejoría de la condición física. ¿Cuáles son las características que se debe de tener para que tenga un paciente adecuada actividad física? Esto va a depender de cada paciente, por eso es individualizado. Es decir, necesitamos saber qué tipo de enfermedad tiene, cuál es la enfermedad desmielinizante que se está presentando y en qué fase se está encontrando. ¿De acuerdo? Vamos a ver el grado de discapacidad. Aquí, cuando ustedes van al médico, comúnmente les revisan y les ven qué es lo que está pasando con su caminata, les preguntan si son independientes, si se peinan, si se visten solos, etcétera, las actividades diarias. Y aquí entonces podemos encontrar algo que nosotros usamos que son las escalas, y con eso nos da el grado de discapacidad que tiene el paciente. ¿Para qué nos sirve? Para ver cómo va evolucionando, para ver si ahorita se encuentra de tal manera como con el tratamiento, si mejora, si está mejorando o no está mejorando. La edad del paciente obviamente también es muy importante, porque pues de acuerdo a eso no vamos a poner a un paciente, por ejemplo, de una edad muy avanzada a hacer este tipo de actividad como la de la pelota, pero a un adulto joven podría, digamos, hacerlo. Y también tienen que ver las comorbilidades, que son las enfermedades asociadas, que decíamos pueden ser múltiples, ¿no? Puede haber pacientes que tienen hipertensión y alteraciones de desmineralización o algunas otras, ¿no? Esta es nada más la escala que les decía yo, cuando el paciente dice, ay, aquí tiene una escala de discapacidad donde la función está completamente normal, hasta un paciente que está en cama. Entonces vean cómo toda esta gama de síntomas o de manifestación en cuanto a capacidad física podría verse en un paciente. Los grupos musculares son importantes porque la mayoría de ellos, cuando hay alteración, se genera algo que se llama espasticidad. La espasticidad es ese incremento del tono persistente de los músculos, es decir, el músculo se pone durito y cuesta trabajo el movimiento, ¿de acuerdo? Y aquí es importante conocerlos porque es donde nos vamos a centrar más en la rehabilitación y en el ejercicio físico. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio pueden hacer? ¿Cuál se puede realizar? Bueno, hay ejercicios de fuerza, como son, ahorita vamos a ver cuáles son los más característicos, pero estos nos van a ayudar a mejorar la capacidad de caminar del paciente. Hay, por ejemplo, que esto se ha ido tomando un poquito más de fuerza, y también hay estudios donde nos ayudan a identificar que ayuda a los pacientes con estas condiciones, que es el tai chi o el kickboxing, que nos ayudan a mejorar el equilibrio y la coordinación, porque decíamos que también hay un órgano pequeñito que es el cerebelo, que se puede ver afectado, y de ahí es el centro donde está el equilibrio y la coordinación. Entonces, si los practicamos, nos podrían ayudar. Y los ejercicios que tienen que ver con fuerza y resistencia, que nos ayudan a la movilidad, al equilibrio y la coordinación. Esos ejercicios de fuerza pueden ser sentadillas, que comúnmente se le llama skipping, o estos saltitos que se dan para flexionando así las piernitas, las flexiones o las lagartijas, que también así se les llaman. Decíamos a veces en el kickboxing o el tai chi, que son puñetazos, planchas, que son también, han tomado como cierta relevancia últimamente.
brincos también que se da alternando las piernas y los brazos, algunas zancadas y estos precisamente que este es más fuerte, es de mayor resistencia y alta intensidad, en donde el paciente está totalmente acostado y después hace ese levantamiento. El tai chi que decíamos que tiene que ver y nos ayuda a la coordinación y al equilibrio, ¿por qué? Porque veamos estos movimientos que ellos hacen y cómo se practica. Entonces, esto también nos ayuda. La actividad física en toda la población, en población en general, nos impide a que haya sedentarismo. Nuestro objetivo es que no esté el paciente sentado viendo solamente televisión, ahora viendo TikTok o cualquier otra red social, y para que nos pueda ayudar realmente, se ha dicho, se ha investigado que con 150 minutos por semana de una intensidad aeróbica moderada, o 75 cuando es una actividad muy vigorosa, nos pueden ayudar y que esto nos ayuda al fortalecimiento muscular cuando es de intensidad media a media alta, y decíamos de grandes grupos musculares que se pueden realizar de dos o más veces por semana. ¿Ok? Para ser un poquito más específicos, en los pacientes que tienen, por ejemplo, la esclerosis múltiple es la que más he estudiado, la desminimizante que más he estudiado, pero tiene mucho parecido, ya habíamos hablado con neuromielitis y con otras enfermedades desmielinizantes. Y en este sentido, hay sociedades que han hecho ciertas guías para la actividad física. En este caso, la canadiense, desde el 2012, nos dice, cuando un paciente tiene de 18 a 65 años con una discapacidad leve a moderada, puede hacer 2 sesiones por semana que duren más o menos 30 minutos. Y el ejercicio debe ser aeróbico moderado o con entrenamiento de cierta fuerza y resistencia. ¿Ok? Estas 2 sesiones nos van a ayudar siempre y cuando el paciente tenga cierta discapacidad leve a moderada. La mayoría de pacientes tienen algún tipo o entran en este grupo de discapacidad, pero también hay guías de entrenamiento que incluso son no nada más para pacientes con esclerosis múltiple o decíamos con enfermedad desminimizante. Hay algunos que tienen que ver con enfermedad vascular, aquellos que les da algún infarto, por ejemplo, o enfermedades como Parkinson, que sean esta guía de entrenamiento se publicó en el 2019 y nos decía, puedes hacer esto, un ejercicio aeróbico general, 2 días a la semana y poco a poco vas incrementando los días, pasando a 3 días o puede ser incluso más, con una intensidad que sea moderada y que se va aumentando poco a poco los minutos hasta llegar a 30 minutos. Entonces vean que no es tan exagerado, no es estar metido en el gimnasio o estar metido en casa todo el día, no, son 30 minutos aproximadamente. Pero cuando ya puedes hacer ejercicio, si es un ejercicio aeróbico avanzado, o ya que tenemos mayor capacidad ventilatoria o que no hay tanta discapacidad, se puede hacer 5 días a la semana, de una moderada a alta intensidad hasta 40 minutos por cada sesión. ¿De acuerdo? O además hacer ejercicios de resistencia, igual que sean de 2 a 3 días a la semana, poco a poco se va pasando y van a hacer 10 a 15 ejercicios y cada uno con series de 8 a 15 repeticiones. Los descansos van a ser entre 2 a 4 minutos. No estamos intentando que se lesionen los pacientes o que tengan mucha dificultad o que la resistencia o que tengan al ejercicio sea inmediata. Esto tiene que ser poco a poco. ¿De acuerdo? Y también podemos hacer o decir, bueno, ok, a lo mejor yo no tengo cerca un entrenador que me ayude a este plan de ejercicios o o a algún especialista en actividad física o medicina física. ¿Qué más puedo hacer, doctora? O sea, si no hago eso, ¿qué otra cosa puede ser o cómo puedo identificar? Ah, bueno, nosotros podemos hacer actividad física como subir las escaleras, el trabajo en casa, el aseo en casa también es una actividad física. Para la fuerza hay bandas de resistencia, obviamente no todos se tienen la máquina de fuerza también o peso libre, pero el aeróbico sí, el aeróbico no necesitamos nada más que nosotros mismos y la capacidad si se puede realizar el caminar o correr. La natación es excelente ejercicio, excelente, activa todos los músculos, nos ayuda esta cuestión ventilatoria y cardiovascular. El baile se los recomiendo 100%. Pareciera ser a veces
que no es una o no es una actividad y créanme, cuando se realiza baile, bueno, es que a mí me gusta el baile, yo soy bailarina, entonces a mí me encanta esa parte. El baile nos da mucha capacidad física y además nos ayuda a todo lo que ya habíamos comentado previamente. El ciclismo también a mucha gente le gusta el ciclismo, siempre con adecuada estas cuestiones para protegerse, para que no tengan, para en cuestión de accidentes, cuidar mucho esa parte, ¿no? Pero veamos cómo no todo, a lo mejor no siempre se puede tener, le decía yo, esa cercanía a lo mejor con algún entrenador o alguna disciplina en específico. Se dice o se trata de divulgar porque pues obviamente son parte o nos ayudan a ciertas cuestiones en específico, como la parte de cerebelo que ya habíamos dicho. En el baile también hay mucha cuestión de coordinación y de equilibrio, entonces también nos ayuda a ese órgano que a veces lo dejamos un poquito de lado, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las limitaciones nuevamente a este fenómeno que ya habíamos mencionado cuando hay sensibilidad a la temperatura? Si hay aumento de temperatura puede aumentar la fatiga o la sensación de fatiga y eso nos puede limitar. La fatiga como tal propia de la enfermedad que a veces está presente y que es un poco más complicado manejar, idealmente con tratamiento y demás se intenta, pero a veces es un poco complicado. Si hay debilidad, pues vamos a tener limitaciones también para el ejercicio, si hay dolor, que también es otro de los síntomas, o si hay estas recaídas, a lo mejor ya hay pacientes que teóricamente, por todo lo que hemos hablado, debe disminuir la presencia de brotes, pero a lo mejor ya tienen cierta rutina de ejercicio y llega a suceder por cualquier razón, algún tipo de recaída y pues bueno, eso podría limitarnos, ¿ok? En conclusiones, ya para que no me escuchen demasiado hablar, en conclusiones, el efecto que tiene el ejercicio va a ser sobre la fuerza, sobre la disminución de la fatiga y la calidad de vida. Va a mejorar la calidad de vida en general de todos estos pacientes que tienen esta condición. Va a tener un efecto, recordemos, y esto pues ya dijimos que hay muchos estudios que se han realizado sobre la mielina y factores que tienen que ver con esa capa que cubre o que nos ayuda a que haya un buen funcionamiento de las neuronas, ¿ok? Y va a mejorar la inflamación, que eso también, mientras mayor inflamación hay mayores síntomas. Y nos va a ayudar a prevenir y tratar esas neuronas que ya están dañadas, pues nos va a ayudar a mejorarlas, nos va a ayudar a que ya no tengan tanto daño, ¿ok? Les agradezco mucho su atención. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Estos son mis datos. Yo me encuentro comúnmente en el Hospital de Pediatría en Centro Médico, pero también esos son mis datos por si alguien tiene alguna duda, con todo gusto yo puedo resolverla o intentaré resolverla lo mayor posible. Muchas gracias. Espero haya sido entendido porque a veces cuesta un poquito de trabajo explicar, ¿no? Esta parte. Sí, muchas gracias, lo explicaste perfectamente. Creo que no hay nadie mejor que tú que lo pueda explicar. No sé, Gracias. bueno, hablo por mi experiencia que me ayudaste un montón con todo esto, entonces pues espero que también a las otras personas les pueda servir mucho. Qué bueno, la verdad. Sí, adelante, Alicia. Aquí nos pusieron en el chat, Miguel nos pone que buena tarde. Me parece importante destacar que generalmente la gente relaciona el ejercicio con pesas, agitarse, sudar y demás, cuando existen muchas modalidades y posibilidades de adaptaciones del mismo, según las propias necesidades de los pacientes, según su patología, afección. Justo con la idea de preservar y o recobrar la calidad de vida, tanto como sea posible. Se puede recurrir a tratamiento farmacológico, aparatología, perdón, Ujú. y demás opciones. Pero Sí, como dice la efectivamente. doctora, ajá, el Efectivamente, ejercicio. ya habíamos visto, perdón, Lizy, ya Entonces, habíamos visto que la actividad física puede ser, incluso decíamos, estamos haciendo el quehacer y ya estamos haciendo actividad física, ¿no? Caminar, subir escaleras, no sé si recuerdan que se ha dado como un poquito más de énfasis a esto que dice, bueno, deja tu auto, si en tu trabajo te la pasas sentado, deja tu auto un poco más lejos en el estacionamiento y camina. O si no lo dejes tan cerca para que hagas algo de actividad física.
o no sé, se busca, pero sí tiene razón Miguel, que a veces se relaciona o se piensa que al hacer ejercicio es ir al gimnasio, o sea, y ya dijimos que no, que hay muchas actividades. Y nos ibas a comentar algo, Lizzy, perdón. Ah, entonces sí, nada más era pues para terminarlo de leer y darle las gracias a Miguel. Y sí, conozco algunas personas que igual tienen como que estas pequeñas modificaciones o su tipo de ejercicio es distinto. Y aquí nos ponen otras preguntas. Mar nos dice, bueno, nos pregunta que qué precauciones debo tener al hacer ejercicio con una enfermedad autoinmune. Ok, decíamos que aquí va a ser, la actividad física va a ser totalmente individualizada. ¿De qué quiere decir eso? Y decíamos también en alguna de las diapositivas. Debo de saber primero cuál es la enfermedad desmielinizante que yo tengo, en qué fase de la enfermedad me encuentro, ¿ok? Comúnmente cuando hay exacerbaciones o recaídas, el ejercicio en esta etapa muy aguda, cuando estoy recibiendo el tratamiento, debo de ir esperando que vaya haciendo efecto el medicamento, ese efecto de bajar la inflamación y demás, y entonces retomar la actividad. No debo, eso es algo que es muy importante, y no debo de ver o de forzar a mi cuerpo a hacer algo que no puede realizar. Es decir, no debo si hay debilidad y yo digo, es que quiero que ya me responda, no sé, mi extremidad, entonces voy a estar forzándola a que responda. No, no, esto tiene que ser poco a poco. Cuando estamos ante una situación de debilidad o de déficit después de una recaída, es muy, muy importante que por parte del médico de rehabilitación, porque decíamos que ahí son dos esferas diferentes, pero que se pueden combinar, ¿no? Que el rehabilitador identifique qué es lo que está pasando con mi cuerpo, con mi déficit que tengo, en qué parte está débil, para darme los ejercicios que reactiven ese músculo, esa extremidad, ese sistema musculoesquelético, decíamos que tiene que ver con las articulaciones, el músculo y el hueso, ¿no? Y una vez que yo vaya recuperando, entonces nuevamente meto a mi plan de actividad física y decimos los podemos combinar. Pero mientras, un consejo muy importante es que sí se debe de valorar por parte de un experto de medicina física cuando hay un déficit específico. Y obviamente decíamos, todo se tiene que ir dando poco a poco. No voy a empezar con ejercicios de resistencia cuando apenas voy a iniciar mi plan de actividad física. O no voy a estar haciendo 40 minutos de resistencia cuando apenas estoy iniciando. Decíamos entonces tiene que ver con la edad del paciente, ya habíamos visto algunas que les ponía yo el ejemplo, no voy a poner a una persona mayor de una edad mayor a hacer ciertas actividades, pero a lo mejor a un adulto joven sí. Y todo esto nos los va dando pues precisamente esa capacidad que va teniendo el cuerpo, la resistencia, la flexibilidad, incluso tiene que ver en todo esto, ¿no? Vale. Y aquí también, pero nos pone otra pregunta que es, ¿cómo se pueden equilibrar el ejercicio con el descanso y la recuperación para evitar las exacerbaciones? Que creo que, bueno, ya lo explicaste un poquito, pero, ajá, pues va justo con eso. Sí, efectivamente decíamos, ¿no? O sea, sí lo podemos combinar. No, aquí es una cuestión y yo creo que ustedes son los expertos en esta parte de paciencia. A veces se pierde un poquito y dicen, es que ya quiero recuperarme al 100%. Sí, pero todo lleva un proceso. Recordemos que las neuronas que están aquí implicadas, este sistema nervioso que está implicado, es muy complejo, es decir, tiene muchas funciones, tiene muchas conexiones y hace muchas cosas a veces al mismo tiempo. El hecho de que cierta función se vea afectada, decía yo hace un momento, no es tan mágico. Ojalá que fuera tan mágico que damos el medicamento y ya todo se desinflama. Incluso seguramente a ustedes les habrá pasado en algún momento que se toma una resonancia magnética y tiene ciertas lesiones y a lo mejor el paciente ya no tiene ningún síntoma,
pero hacen otra estudio y sigue igual. O sea, no han desaparecido, ahí están. Entonces, aquí nosotros, como médicos, tenemos la forma de identificar cuando están, les llamamos nosotros lesiones activas, pero que es cuando se ve más la inflamación, ¿no? Pero decía yo en esta parte, ese sistema nervioso necesita recuperarse. Y esos músculos, que estamos hablando casi siempre en esta parte de ejercicio, hablamos de la cuestión motora, es decir, de los músculos, decíamos, de este sistema musculoesquelético, tienen que nuevamente adaptarse o tienen que nuevamente reaprender lo que ya habían hecho o lo que ya hacían y lo tienen que hacer poco a poco. ¿De acuerdo? Es un reaprendizaje, pero tarda un poquito más porque hubo una lesión. Entonces, yo sé que los pacientes que tienen estas condiciones, la verdad que sí tienen mucha paciencia y a veces se va perdiendo, la recuperan otra vez. Y bueno, la idea es que, o todo esto se va dando poco a poco. No es tan fácil. El sistema nervioso no es fácil, es complicado recuperarlo, a veces no se recupera por completo, pero pues la idea es que toda esta información sí se tenga para que se tomen pues las medidas pertinentes y que decíamos, ¿no? Siempre va a depender, cada paciente va a ser diferente, cada caso va a ser diferente y incluso el mismo paciente en diferente etapa de su evolución va a ser diferente. Entonces, todo se tiene que adaptar a esas etapas precisamente. Vale, muchas gracias. Y aquí otra pregunta dice, buenas tardes, después de una hospitalización, ¿es recomendable caminar, correr, hacer ejercicio o mejor reposar en cama? Un saludo y gracias por la información. Gracias, igual un saludo. Nuevamente, decíamos, esa etapa aguda que nosotros hablamos es precisamente el momento en el que se da la alteración y que se requirió hospitalización para dar medicamento por la vena, ¿no? Y que nos ayuda a desinflamar. De forma inmediata, comúnmente no se va a lograr, porque si hubo un déficit, quiere decir, o si hubo necesidad de hospitalización, quiere decir que hubo un déficit, quiere decir que hubo mucha inflamación, quiere decir que se necesitó algo precisamente para disminuir la inflamación. Entonces, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber yo qué puedo hacer o qué debo hacer después de la hospitalización? Lo indicado no es mantener el reposo total, a menos que sea un paciente que se postró por completo, que hubo una situación de debilidad de las cuatro extremidades y que no haya forma de todavía suficiente fuerza para mantenerse sentado o para mantenerse en pie. ¿Ok? Si no estamos ante ese punto, tenemos que ir nuevamente poco a poco. Ok, ¿qué es poco a poco, doctora? Ok, bueno, ya lograste sentarte, ok, entonces empezamos con ejercicios y movimientos en los brazos, ok, flexiones, extensiones, a nivel distal de las manitas, ¿no? Ok, es decir, a nivel de las manos, en movimientos de cuello. Ok, las extremidades todavía no me responden del todo. Ok, hay que empezar a movilizar en cama, por ejemplo, ¿no? Hay que sentarse y empezar a tener movimientos igual de flexión, de extensión, de círculos en los pies. Ujú. Ya quiero caminar, ok, tienes la suficiente fuerza para caminar, para pararte, empieza primero parándote un ratito y después te vuelves a sentar, hacer esas repeticiones que el cuerpo te permita, que tu fuerza, que tu propio organismo te lo permita. ¿Qué más hago? Pues empieza a tener ahora sí ya puedes caminar, ok, y empieza a caminar alrededor a lo mejor de tu cama, si es que estuviste postrado, o en tu casa empieza con 10 minutos, vas aumentando a 15, después ya hasta que llegues a los 30. Ok, ya veo que también tengo un poquito de dificultad para la coordinación, pero el hecho de hacer el ejercicio no tengo riesgo de caerme, por ejemplo. Ok, y entonces empieza primero con coordinar o con el equilibrio en una pierna, después en la otra, los movimientos coordinados cuando se hace el kickboxing. Ajá. Entonces, todo esto me lo va a decir el propio cuerpo. Después de un internamiento, lo indicado, es decir, si me dicen,
tengo que reposar, pues probablemente a tu regreso, dependiendo de cuál es el déficit que tengas, del tiempo que te estén dando el tratamiento, pero mientras más rápido te vayas reeducando otra vez o volviendo a tener tu actividad que comúnmente tenías, actividad física, va a ser mejor porque va a ayudarnos, también decíamos, a reducir esa inflamación, que es lo que queremos. Entonces, estar en reposo total no sería lo indicado, pero siempre, siempre cuidando que no te vayas a lesionar y que tu propio organismo te vaya dando la pauta para todo esto, ¿no? Vale, y una duda rápida que pues Sí, es claro, sencilla, sí, sí. ¿qué tan recomendable es que alguien con alguna enfermedad autoinmune que ya pues tenga los medicamentos, ya que esté tomando los medicamentos y así, pues igual tome suplementos deportivos, ya sea como creatina, proteína o algo así? ¿Qué tan recomendable es? Comúnmente con una alimentación balanceada es suficiente. Una alimentación balanceada sí se requiere una valoración por algún experto en nutrición, porque obviamente el hecho de consumir esa dieta balanceada va implicada la proteína y va implicados omegas y va implicadas algunas cuestiones, como decíamos, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con esclerosis y de vitamina D, que si se tiene que dar ese suplemento, ese es totalmente dirigido. Pero ya en cuestiones de suplementos, de proteínas que se hacen y que como licuado o algo así, hay que tener un poquito de cuidado. No quiere decir que sean malas, pero sí se debe de vigilar a cada paciente cómo se encuentra su función renal, su función hepática, porque recordemos que los medicamentos tienen que pasar por ciertos órganos y se eliminan por ciertos órganos que implica que tengan un mayor trabajo que una persona que no toma medicamentos. Entonces, la composición de cada una de estos suplementos debe de analizarse de manera adecuada y ver que el funcionamiento de los órganos en el paciente se encuentren también adecuados. Nuevamente, ¿cuál va a ser? Tengo que identificar cuál va a ser mi objetivo. Yo quiero ganar masa muscular, espérame. Antes de ganar la masa muscular tenemos que tener una actividad física adecuada para la condición que tiene el paciente. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cómo está tu nutrición? ¿Cómo está tu dieta? ¿Ok? Entonces, identificar y acudir siempre con un experto en esta parte para que con la dieta se trate de mejorar la condición que se requiera. ¿Sabes qué? Tu dieta no es tan, le hace falta cierta proteína o cierto grado de proteína porque la proporción es baja, ¿ok? Seguramente la persona de nutrición te va a decir, entonces tu dieta debe de seguir estas cuestiones, ¿ok? Eso sería lo más indicado. Si en determinado momento yo digo, es que lo quiero porque lo que sí es importante es la hidratación, eso sí es muy importante, ¿no? Y la hidratación puede ser con electrolitos o puede ser idealmente con electrolitos o con agua, ¿no? Pero ya agregar, por ejemplo, cuestiones como creatina, como cuestiones como estas, decías estos suplementos, ya es un poco más delicado porque pues obviamente al cuerpo ya se está administrando cierta sustancia. Entonces sí se debe de ver cuál es el que vas a utilizar, cuál es la composición y ver el estado general del paciente. Vale, muchas gracias. Y creo que eso es todo. Ángel aquí nos pone muy buena charla. Gracias, doctora, por su explicación. Ojalá haya oportunidad de seguir compartiendo. Un abrazo, Lizzy. Un abrazo, Ángel, también. Pues yo les agradezco mucho y agradezco mucho a Lizzy que me haya invitado, agradezco también a la fundación, hacen una gran labor porque a veces la información, podemos encontrar en esta época pues mucha información en internet, pero a veces no es como tan válida o a lo mejor sí es válida, pero lo entendemos diferente cuando no estamos relacionados con estas áreas de la salud, ¿no? Y a veces se puede haber muchas confusiones. Mm. Entonces, esa labor que hacen de llevar la información
a los demás por estos medios, pues bueno, la verdad es que muchas felicidades por esa labor que realizan y nuevamente muchas gracias por la invitación. Sí, no, no eres nada. Muchas gracias porque te uniste y nos pudiste explicar un poco más de esto, que pues sí, en las consultas lo explicas rápido, pero aquí nos pudiste como dar otra visión más general, como que no nos pudiste ampliar. Qué bueno, esa es lo importante. Sí, muchas gracias. Entonces, muchas gracias y pues con esto terminamos. Y